Maldiciendo, totalmente asustado, medio se deslizó, medio saltó hasta el reborde donde estaba la cuerda. La encontró bastante corroída, y eso no mejoró su moral. Pero por primera vez descubrió que el risco no bajaba en picado, que tenía puntos de apoyo fáciles para los pies, y la cuerda solo era una medida de seguridad. Incluso sin ella, en una situación de emergencia, una persona podía bajar y subir. La cogió y empezó a bajar, con un pie detrás del otro, hasta la playa. Cuando llegó, observó que Fay, mientras tanto, se había ido a buscar un sitio donde las aguas fueran algo profundas para pescar. Ni siquiera se molestó en verle descender. Más tarde, con las cañas metidas entre rocas, pescaron en un estanque formado por la marea. Varios cangrejos se movían en el agua, y vio una estrella de mar de muchas puntas, de una clase que nunca antes había visto. 12 puntas de un anaranjado brillante. Es una babosa de mar, dijo Fay, señalando un bulto pequeño e indescriptible. Usaron mejillones como cebo. Según Fay, era posible coger truchas de mar. Pero no vieron ningún pez en el estanque, y tanto él como ella no esperaban tener mucha fortuna. En cualquier caso, resultaba estimulante estar en esta playa desierta en la base de un risco, que solo era accesible por cuerda y no había latas de cerveza, ni cáscaras de naranjas, solo conchas de orejas de mar y de berberechos, y las rocas negras y resbaladizas en las que se podían encontrar los berberechos y las orejas de mar. Deja que te haga una pregunta, comentó él. De acuerdo, contestó ella somnolienta. Casi se había quedado dormida apoyada contra las rocas. Llevaba una camisa de algodón, unos pantalones de lona con manchas de agua y unas viejas zapatillas de tenis. ¿A dónde va nuestra relación? El tiempo lo dirá, contestó Fay. ¿Tú a dónde quieres que vaya? Ella abrió un ojo y lo miró detenidamente. ¿No eres feliz? Santo Dios, recibes unas comidas gloriosas, usas mi coche, mi tarjeta de crédito, te he comprado un traje decente de última moda con mi dinero y, además, me follas, ¿no es verdad? Esa palabra siempre le había molestado, desde la primera vez que oyó a Fay emplearla. Ahora, por supuesto, ya no dejaría de usarla. Se había dado cuenta de la reacción que provocaba en él. ¿Qué más quieres? Preguntó ella. Pero, ¿qué es lo que quieres tú de la relación? Insistió él. Tengo un hombre agradable. Un hombre muy atractivo. Tú lo sabes. Eres el hombre más guapo que he visto en toda mi vida. Apenas te vi aquel día quise llevarte a la cama y follarte. ¿No te lo dije? Echémosle un vistazo a las posibilidades, comentó él con paciencia. Primero, tu marido se recuperará, o no lo hará. Lo cual significa que puede llegar a salir del hospital, o no. ¿Te das cuenta de que no sé qué sientes hacia él? Si prefieres que regrese, y si lo hace, ¿sabes? Podríamos echarnos en la arena y follar, le interrumpió. Maldita seas. ¿Por qué? Preguntó ella. ¿Porque estoy usando las mismas palabras que tú? Lo haces, y no importa cómo lo llames. Me follas. Me has follado 5 veces. Escucha, dijo, poniéndose seria de golpe. La última vez, mientras lavaba mi diafragma después de acabar, ¿te lo conté? No, contestó con aprensión. Estaba comido. Corroído. ¿Estás seguro de que tu esperma no tiene una especie de ácido sulfúrico? Santo Dios, estaba totalmente estropeado. Me vi obligada a ir hasta Fairfax y comprar otro, y tuvieron que medirme otra vez. Me dijo que siempre deberían medirme cuando usara un diafragma nuevo. No lo sabía. He cambiado de diafragma 6 o 7 veces sin que me midieran. Me dijo que había estado usando uno demasiado pequeño. Es una suerte que se haya desgastado. Después de una pausa, él intentó reanudar su propio tema. Quiero saber si estás interesada en mí sobre una base permanente. ¿Qué pasaría si dijera que no? Preguntó ella. Bueno, solo siento curiosidad. ¿Importa? ¿Por qué necesitas estas respuestas importantes? Santo Dios. Recuerda, tengo una esposa, dijo con furia creciente. Para mí es importante saber dónde estamos tú y yo. ¿Te refieres a si mis intenciones son honorables? Sí, aceptó finalmente. Estoy enamorada de ti, dijo Fay. Tú sabes cómo influyes en mí. Nadie ha influido así en toda mi vida. Pero te refieres a que estás pensando en el matrimonio, ¿verdad? ¿Podrías mantenerme? Los gastos de la casa son de $12,000 al año, ¿lo sabías? Sí. ¿Podrías mantenernos a mí y a las niñas con tu sueldo? Es de suponer que habría algún tipo de acuerdo, indicó él. Yo soy dueña de la mitad de la casa, comentó ella. Bienes comunes. Mi capital es de unos $15,000. Y tengo acciones de la compañía Ford que Charlie me regaló. Recibo unos 100 al mes de las acciones. Y otros 150 de un apartamento en Tampa, Florida.
Así que ingreso 250 al mes, y eso es todo lo que tengo, excepto que me quedo con el Buick. Es mío. ¿Considerarías separarte de Charlie? Preguntó. ¿Si se recupera? Bueno, comenzó ella, a las niñas les gustas. Le tienen miedo a Charlie porque le han visto pegarme. Tú nunca me has pegado. ¿Lo harías? De verdad que no lo soporto. Casi le dejé en un par de ocasiones. Estuve a punto de ir a ver al sheriff Chisholm para que le arrestara por comportamiento violento. Quizá tendría que haberlo hecho. Calló un instante, concentrada. Realmente, debería quedarme con la casa. Es mía. Debería dármela. Es una casa bonita, dijo él. Imaginó cómo sería. En parte, tal vez en su totalidad vivirían del dinero de Fay, y en la casa de Fay. Las niñas serían de ella. También el coche. Por supuesto, comería bien dando por sentado que el acuerdo con Charlie se resolviera a favor de ella. Pero, ¿y si Charlie contrataba abogados y la acusaba de adulterio? ¿Si la acusaban de no ser una buena madre? Posiblemente, acabaría sin ningún acuerdo, sin recibir ninguna pensión, sin nada para mantener a las niñas. Tú no tendrías que mantener a las niñas. Sé que él se ocuparía siempre de su bienestar, asintió. ¿Cómo te sentirías teniendo que vivir de mi dinero? ¿Cómo te sentirías tú? No me molestaría. El dinero es dinero, nada más. Sería dinero que recibiría de él. Supón que algo saliera mal y no obtuvieras nada, comentó él. Que terminaras sin un centavo, que tuvieras que vivir solo con lo que gano yo. Podrías abandonar los estudios, contestó. Dedicarte a un trabajo de jornada completa. ¿No serías capaz de ganar lo suficiente en el terreno inmobiliario para mantenernos? Conozco a un hombre, de San Francisco, que gana 14.000 al año en los bienes inmuebles. Los hombres hacen fortunas en ese campo. Entonces, pasó a contarle todos los tratos, todas las fortunas rápidas y vidas cómodas que según había oído llevaban los corredores de fincas y los especuladores de terrenos. Por ejemplo, el apartamento que tenían en Tampa. Casi no les había costado nada. Charlie era muy bueno en seleccionar propiedades baratas. Sus 10 acres aquí, en el condado de Marin, no les habían costado demasiado, y durante un tiempo tuvieron opciones para comprar todo tipo de tierra alrededor de esta zona, incluyendo alguna muy selecta. En última instancia, dijo él, creo que me iría mucho mejor si consiguiera la licenciatura. Oh, mierda. Yo tengo una en artes y no podría ganar ni un centavo con ella. No estaba cualificada para ningún trabajo de remuneración alta, para ningún trabajo profesional, y cuando solicité uno de esos trabajos que le dan a las graduadas, mecanografía, cosas de oficina, se mostraron suspicaces conmigo porque tenía una licenciatura. Me dijeron que no sería feliz. Fue antes de que me casara, por supuesto. Preferiría estar muerta antes que trabajar en una oficina, ahora que he tenido la oportunidad de llevar una vida verdaderamente feliz. Me encanta el campo, esta es una zona tan hermosa, no volvería a la ciudad por nada del mundo. Acabaría conmigo. El mensaje está claro, pensó él. No haría ningún esfuerzo por verme acabar la carrera. No permitiría que su nivel de vida bajara un ápice. Ni siquiera estaría dispuesta a dejar el condado de Marin ni su casa. Esperaría continuar exactamente de la misma manera, pero conmigo como marido, en vez de Charlie. De hecho, obtendría todo lo que ha recibido de Charlie, pero sin él. Es la única parte que no le interesa. Le gustaría tenerme en su lugar. Pero con todo lo demás exactamente igual. No tendríamos una vida compartida. Sencillamente, yo encajaría en una ranura de la que Charlie había sido expulsado. Entraría en su vida y ocuparía una zona específica. Pero, ¿sería una vida tan terrible? Se preguntó. La casa era mucho mejor que la que él podría esperar comprar, construir o alquilar, con su limitada capacidad de ganar dinero. Y, sin duda alguna, ella era una persona excepcional. Era una compañera extraordinaria para un hombre. Maldecía, le gustaba la escalada, practicaba deportes, estaba dispuesta a probar cualquier cosa. Tenía un verdadero sentido de la aventura, de la exploración. Un día habían ido juntos hasta los puestos de ostras para comprar un cuarto de kilo de ostras frescas. Cuando vio el bote y los rastrillos que empleaban para su captura, de inmediato quiso salir y acompañar a los hombres que las recogían. Preguntó a qué hora partía el bote. Se trataba de una barca que llevaba a 2 o 3 hombres y su equipo, y si los podía acompañar. Todos ellos, el mexicano que abría las ostras, el patrón y él mismo, habían quedado impresionados por esa mujer delgada que no tenía ningún reparo, ninguna ansiedad. Era tan intenso estar con ella, pensó. Descubre tantas cosas en cada situación. Cuando conducían veía cosas que a él se le pasaban por alto, vivía con mucha más intensidad.
Por supuesto, solo vivía en el presente. Y carecía de habilidad para reflexionar. O, más aún, para acabar una lectura o para contemplar. Poseía un alcance limitado de atención, como un niño. Pero, a diferencia de un niño, poseía la habilidad de perseguir una meta durante un largo período de tiempo y de nuevo se encontró preguntándose, ¿durante qué período de tiempo? ¿Años? ¿Toda su vida? Cuando quiere algo, ¿se rinde alguna vez? Intuía que jamás se rendía, que cuando parecía ceder solo estaba tomándose un descanso. Y todos nosotros somos cosas que ella quiere o no quiere, pensó. Da la casualidad de que yo soy algo que quiere. Me quiere como su marido. ¿No soy afortunado? No es posible que un hombre pueda tener una vida más completa, feliz, siendo utilizado por una mujer excitante como esta en vez de vivir su propia vida monótona y limitada. ¿No es esta la tendencia de nuestra época, el nuevo papel que han de desempeñar los hombres? ¿Es necesario que sea yo quien persiga los objetivos que me he propuesto alcanzar? ¿No puedo acceder a otra persona más vital y activa y permitirle que me establezca los objetivos? ¿Qué hay de malo en ello? Sin embargo, sintió que estaba mal. Incluso en asuntos insignificantes, por ejemplo, cuando le servía ensalada, que a él no le gustaba, porque ella creía que tenía que comerla. No le servía lo que él deseaba. Incluso en esto le trataba como a un niño y le servía lo que debía comer. Las patatas tienen vitaminas y minerales, le había informado Elsie. Y las dos niñas, juguetonamente, decían que era un chico grande y bueno. El chico más grande, el único que cenaba con ellas. Nada de un papaíto. No como el hombre del hospital. Me pregunto si terminaré pegándola. Jamás había golpeado a una mujer. No obstante, ya empezaba a sentir que Faye era la clase de mujer que impulsaba a un hombre a golpearla. Que no le dejaba otra alternativa. Sin duda que ella no se daba cuenta. No resultaría ventajoso para ella darse cuenta. Y el ataque al corazón que sufrió Charlie. Cuando llegue el momento en que le haya dado lo que quiere, que se canse, o me tenga miedo y quiera deshacerse de mí, también yo sufriré un ataque al corazón. Hasta cierto punto, sentía miedo de ella. Si es capaz de hacerme ir tan lejos, pensó, de que me arriesgue a perder a mi esposa por tener una relación con ella, entonces sí que conseguirá que llegue hasta el final. ¿Por qué no? Divorciarme de Gwen y casarme con ella. Dando por hecho, claro está, que se haya librado de Charlie de manera más permanente. Y si yo no quisiera recorrer todo el camino, si, en algún momento, deseara liberarme, no tendría mucha suerte, pensó. Enfrentémonos a la situación, seguro que es demasiado tarde. Ahora ya no podría librarme de ella. Pero, ¿por qué no? Sencillamente, lo único que tendría que hacer sería dejar de verla. ¿Soy tan débil que me resulta imposible hacerlo? Llegó a la conclusión de que en algún momento, si Faye lo deseaba, encontraría los medios para atraerle de nuevo. Alguna noche llamaría y diría algo, pediría algo, y él sería incapaz de negarse. Es decir, no querría negarse. Es una persona tan peculiar, pensó. Tan compleja. Por una parte parece tan ágil, tan atlética y, sin embargo, la he visto parecer tan torpe que me ha avergonzado. Da la impresión de poseer una habilidad tan dura, mundana, y en algunas situaciones es como una adolescente. Rígida, con viejas actitudes de clase media, incapaz de pensar por sí misma, alguien que recurre a las viejas certezas, una víctima de las enseñanzas de su familia, escandalizada por lo que escandaliza a la gente, deseando lo que habitualmente desea la gente. Quiere un hogar, un marido, y su idea de un marido es un hombre que gana una cierta cantidad de dinero, que la ayuda con el jardín, lava los platos. La idea de un buen marido que se encuentra en las tiras cómicas de la revista Tiswick. Un punto de vista que procede del estrato más vulgar, ese mundo inmenso y ubicuo de la vida familiar burguesa, transmitido de generación en generación. A pesar de su lenguaje soez. Igual que una pequeña ama de casa, así se había calificado un día, mientras se quitaba la ropa para acostarse con él. Fue por la tarde, cuando su hermano se hallaba de compras en Petaluma. Se había reído al escucharla referirse a sí misma como una pequeña ama de casa. ¿Por qué me siento tan atraído hacia ella? Se preguntó. ¿Es atracción física? En el pasado jamás se había sentido atraído por mujeres delgadas, y sin duda ella lo era. A veces incluso parecía flacucha. ¿Se trataba, quizá, de esos valores de clase media? Le daba la impresión de que en ella había algo fuerte y sensato. Posiblemente admiro esos valores, pensó. Creo que sería una buena esposa porque cree en lo que cree, porque es de tan clase media. Desde luego es un asunto muy poco revolucionario, conservador. El matrimonio es un asunto muy conservador. En un nivel profundo, confío en ella.
Es decir, confío en el entrenamiento que ha sido grabado en ella, en la herencia. Cosas que no inventó y que apenas controla. No obstante, entiende que bajo toda su extravagancia es una persona bastante corriente en el mejor de los sentidos posibles. No es atractiva porque sea inusual y estimulante, sino porque ha encontrado algo estimulante en lo corriente, es decir, en ella misma. Eres una conservadora, ¿verdad? Le preguntó. ¿Es que no lo sabías? Contestó Fay. Santo Dios, ¿qué creías que era? ¿Una beatnik? ¿Por qué estás tan interesada en mí? Exigió. Porque eres un buen material como marido, contestó Fay. Estoy siendo muy astuta. No hay nada romántico en ello. Eso le dejó sin una réplica. Ella se echó hacia atrás, se apoyó contra la roca, cerró los ojos y disfrutó del sol y del ruido de las olas, mientras él se atormentaba. Pasaron el resto de la tarde de esa manera. 12. El viernes, a pesar de las maldiciones de mi hermana, subí andando por el camino hasta Inverness Park, a casa de Claudia Ambro, y asistí a la reunión del grupo. Había sido construida en uno de los desfiladeros, a mitad de altura sobre una de las caras, en uno de los caminos serpenteantes, que eran demasiado estrechos para aceptar el paso de un coche. El exterior de la casa tenía un aspecto húmedo, como si la madera, a pesar de la pintura, hubiera absorbido la humedad de la tierra y los árboles. La mayoría de las casas construidas en los desfiladeros jamás se secaban. Los helechos crecían en todos los lados de la casa de los Ambro, algunos tan altos y densamente apiñados contra las paredes de la casa que parecían estar consumiéndola. En realidad, era grande. Tenía 3 plantas, y un porche con barandillas que recorría uno de los lados. Pero el follaje hacía que se mezclara con la pared del desfiladero y resultara indistinguible. Vi varios coches aparcados delante, en el borde del camino, y así es como supe a dónde debía ir. La señora Ambro me abrió la puerta de entrada. Llevaba unos pantalones de seda china y sandalias, y su cabello, en esta ocasión, había sido peinado hacia atrás hasta formar una lustrosa y negra cola que le llegaba a la cintura. Observé que sus uñas estaban pintadas de plata y que eran largas y afiladas. Lucía bastante maquillaje. Los ojos parecían más oscuros y grandes, y los labios estaban tan rojos que parecían casi marrones. 2 puertas de cristal, mantenidas abiertas con pilas de libros, daban al salón, que tenía paredes y techo de madera oscura, con estanterías por doquier, más sillas y sillones, y un hogar en un extremo, sobre el cual los Ambro habían colgado un tapiz chino que mostraba la rama de un árbol y una montaña en la distancia. Había 6 o 7 personas sentadas en las sillas. Mientras recorría el salón, vi una grabadora y cierto número de carretes de cinta, y unos cuantos números de la revista Fate, que se dedicaba a los hechos científicos inusuales. Las personas que había en el cuarto parecían tensas, y considerando la razón por la que nos habíamos reunido, no pude culparlas. La señora Ambro me los presentó. Un hombre mayor, con ropas de aspecto rústico, trabajaba en la ferretería de Point Reyes. Otro, me dijo ella, era carpintero en Inverness. El último era casi tan joven como yo, rubio y con el cabello corto. Según la señora Ambro, era el propietario de una pequeña granja lechera en la costa, al otro lado de la bahía, cerca de Marshall. Las otras personas eran mujeres. Una, enorme y bien vestida, que rondaría los 50 y tantos, era la mujer del dueño de la tienda de café en Inverness Park. Otra era la mujer de un técnico del transmisor Roca situado en el Point. Otra la mujer de un mecánico del garaje Point Reyes Station. En cuanto me hube sentado entró una pareja de mediana edad. La señora Ambro nos contó que acababan de mudarse a Inverness. El hombre era paisajista y su mujer modista. Se habían trasladado a la zona norte del condado de Marin por razones de salud. Era evidente que así se completaba el grupo. La señora Ambro cerró las puertas de cristal detrás de la pareja y se sentó en medio de nosotros. La reunión comenzó. Se bajaron las persianas y la señora Ambro hizo que la mujer grande y bien vestida cuyo nombre era señora Bruce se echara en el sofá. Entonces, la señora Ambro la hipnotizó y la obligó a recordar cierto número de vidas pasadas, con el objeto de establecer contacto con una personalidad interior que muy raramente salía a la superficie y que tenía la capacidad de recibir información acerca de los seres evolucionados que controlan nuestras vidas. Se nos explicó a mí y a la pareja que había llegado después que yo, que a través de esta personalidad interior de la señora Bruce el grupo había sido capaz de reunir información exacta sobre los planes que los seres tenían para la disposición de la Tierra y sus habitantes. Después de un intervalo de suspiros y murmullos, la señora Bruce dijo que los seres evolucionados habían decidido acabar definitivamente con la Tierra, y que solo se salvarían aquellos que habían establecido contacto con las fuerzas auténticas del universo.
Serían evacuados de la Tierra en un platillo volante más o menos un día antes de la conflagración. Después, la señora Bruce entró en un sueño profundo, durante el cual roncó. Por último, la señora Ambro hizo que despertara contando hasta 10 y palmeando las manos. Naturalmente, todos nosotros estábamos agitados por las noticias. Si había tenido alguna duda antes, la visión real de la que fui testigo en persona de esta personalidad interior de la señora Bruce, que respondía a las transmisiones directas de los seres superiores evolucionados procedentes de otros planetas, había hecho que me decidiera. Después de todo, ahora tenía una verificación empírica, la mejor prueba científica del mundo. El problema que ahora se le planteaba al grupo era el de descifrar la fecha exacta en la que el mundo sería destruido. La señora Ambro escribió 12 papelitos con el nombre de cada mes, más 31 papelitos con una fecha del 1 al 31, y los colocó en 2 montoncitos sobre la mesa. Luego volvió a sumir a la señora Bruce en trance y preguntó a quién se debería enviar como instrumento del conocimiento iniciado para elegir entre los papeles. La señora Bruce declaró que la persona que debía hacerlo acababa de ingresar en el grupo aquel día, y que había venido sola. Resultaba evidente que se refería a mí. Cuando hubo despertado a la señora Bruce, la señora Ambro me dijo que cerrara los ojos, me acercara a la mesa y cogiera un pedazo de papel de cada montón. Con todo el grupo observándome, me dirigí a la mesa y elegí 2 papeles. En el primero ponía abril. En el segundo 23. Así que el mundo, de acuerdo con los seres superiores evolucionados que controlan el universo, llegaría a su fin el 23 de abril. Me sentí raro al darme cuenta de que había sido escogido para elegir y anunciar la fecha en la que el mundo acabaría. Pero, como ya he reconocido, estas fuerzas superiores habían estado controlándome todo el tiempo. Sin duda me habían llevado de Sevilla a Drake's Landing con este propósito. De modo que, en cierto sentido, no había nada raro en que me acercara a la mesa para decidir la fecha. En realidad, en este punto nos encontrábamos bastante tranquilos. Todo el mundo en el salón tenía los sentimientos bajo control. Tomamos café y nos sentamos en silencio, meditando. Discutimos un poco si debíamos notificar la noticia al Journal de San Rafael y a la Baywood Press. Al final llegamos a la conclusión que no tenía sentido realizar una declaración pública, ya que los que iban a ser salvados por los seres superiores evolucionados a los que nos referíamos como sé tendrían noticias de ello por telepatía mental directa. En una especie de neblina aturdida, dimos por finalizada la reunión y nos fuimos de la casa de la señora Ambro en silencio, como los miembros de una congregación al salir de la iglesia. Uno del grupo, el hombre que trabajaba en la ferretería, me llevó en coche y me dejó en la puerta de casa. Nunca me enteré de su nombre, y ambos estábamos demasiado ocupados con nuestros pensamientos como para hablar. Cuando entré en casa, encontré a Fay limpiando el salón. Suponía que me iba a preguntar cómo había ido la reunión, pero no me prestó atención. A juzgar por el ritmo agitado con que quitaba el polvo, me di cuenta que la atormentaba algún problema personal y no estaba interesada en mí o en lo que yo tuviera que decir. Llamaron del hospital, anunció finalmente. ¿Quieren que vaya? ¿Quieren hablarme de algo sobre Charlie? ¿Malas noticias? Pregunté, pensando que fueran cuales fueren, apenas podían compararse con las que yo tenía que comunicarle. No obstante, aun cuando sabía que solo nos quedaba un mes, me sentí preocupado por las posibles noticias sobre Charlie. ¿Qué dijeron? Pregunté, siguiéndola al dormitorio. O comentó con vaguedad, no lo sé. Desean discutir si puede venir a casa. ¿Quieres que te acompañe? No me siento con ánimos de conducir, dijo Fay. He llamado a los Antel y me llevarán ellos. En el estado en que me encuentro no podría manejar el coche. Desapareció en el baño, cerrando con llave la puerta detrás de ella. Oí correr agua. Se estaba dando una ducha y cambiándose de ropa. Suena como si las noticias no fueran muy malas, comenté cuando reapareció. Si ya hablan de traerlo a casa. Calla, dijo en el tono de voz que empleaba con las niñas. Quiero pensar. Y entonces, deteniéndose, me miró y preguntó. No le contaste nada a Charlie de que Nathan vino aquí, ¿verdad? No contesté. Maldito seas, dijo, sin quitarme los ojos de encima. Apuesto a que sí lo hiciste. Sé que sí. Es mi trabajo informar de hechos científicos, dije. ¿Qué hay de malo en que Nathan venga aquí para que no pueda contárselo a Charlie? Después de todo, esta es su casa. Tiene derecho a saber quién entra en ella. Mirándome con ojos centelleantes, se golpeó el pecho y dijo en voz alta. Esta es mi casa. Este es asunto mío. Al ver la expresión en su cara, con tal preocupación y animosidad, me sentí perturbado. No sabía qué decir y me fui a jugar con el perro.
Lo siguiente que supe fue que el Studebaker de los Anteil había aparecido por el sendero, y vi a Nathan Anteil y a su mujer en el interior, con Nat al volante. Tocó la bocina y Fay salió, con su traje, su abrigo y sus tacones altos, y se metió en el coche. Mientras el coche marchaba hacia atrás, Fay bajó la ventanilla de su lado y me dijo: asegúrate de estar aquí cuando las niñas regresen a casa. Y si yo no he vuelto a las 5, empieza a preparar la cena. Será mejor que saques carne del congelador para que se descongele ya. Y hay unas patatas. Y el coche se perdió de vista enseguida. Para mi insatisfacción, no tuve oportunidad de hablarle sobre la reunión y lo que habíamos decidido, y que yo, personalmente, había sido seleccionado por los C para elegir la fecha del fin del mundo. Me sentía frustrado, así que entré en casa y me senté en el salón a leer el periódico de ayer. También me sentía irritable y culpable por la acusación de Fay. Por supuesto que se lo había dicho a Charley, como consecuencia de la presión del deber, pero me molestaba que ella estuviera tan enfadada conmigo. Aunque no tuviera razón, resultaba una situación desagradable. No me gusta que alguien esté enojado conmigo. Durante la ausencia de Fay pasé el tiempo en el estudio utilizando la máquina de escribir para plasmar en papel la nueva y más vívida presentación de hechos que creía que Charley debía tener ante sí. Después de todo, la elección humana es imposible sin el conocimiento, y la elección adecuada solo es posible allí donde el conocimiento es completo y está científicamente organizado. Eso es lo que nos diferencia de las bestias. Como referencia, como prototipo o modelo, saqué algunas de las pocas revistas que me quedaban del Thrilling Wonder Stories y seleccioné historias que me habían impresionado de manera especial. Después de estudiarlas, fui capaz de percibir los métodos por los cuales los autores habían dramatizado sus puntos de vista. Así que me puse a trabajar con las revistas abiertas sobre el escritorio delante de mí. Si Charley iba a regresar pronto a casa, resultaba imperativo presentarle casi en el acto mi descripción convertida en ficción. La necesitaría como base sobre la que actuar en referencia a la situación. Cuando Fay volvió aquella noche anunció que posiblemente en una semana Charley estaría en casa. Por fortuna yo había avanzado bastante en mi trabajo durante el día, y tenía la certeza de que lo terminaría a tiempo. Resultó que acabé la narración al día siguiente, y el viernes cogí el autobús a San Francisco, llevando mi trabajo enrollado y sujeto con unas gomitas. Después de pasar un rato en la biblioteca pública estudiando las revistas recientes, cogí un autobús hasta el hospital que encontré a Charley en la terraza, tomando el sol en la silla de ruedas y enfundado en una bata. Hola, dije. Me miró. En el acto sus ojos se posaron en las hojas enrolladas que llevaba, y vi que entendía por lo menos, de una manera general qué era lo que traía para él. Empezó a hablar. Luego cambió de parecer. Ya no falta mucho, comenté, para que vuelvas a casa. Asintió con un movimiento ligero de la cabeza. Acercando una silla, me senté frente a él. No me leas eso, dijo. Son hechos dramatizados, indiqué. Lárgate de aquí. Eso me perturbó y me confundió. Me quedé sentado jugueteando con las gomitas, sintiéndome estúpido. Había hecho todo este trabajo ¿y para qué? Finalmente, dije, la diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros podemos emplear palabras. ¿Correcto? De mala gana, asintió. Nosotros expandimos nuestro entorno, continué. Aprendemos a través de la palabra escrita. Jamás llegaríamos a saber nada sobre lugares lejanos como Xi'an si no pudiéramos leer. Proseguí, ampliando esta idea. Me escuchó, pero no pronunció palabra. Una vez finalizada mi exposición, siguió en silencio. Esperé, y luego quité las gomitas, desplegué las hojas de papel y empecé a leer con precisión. Cuando terminé, me quedé a la espera de su reacción. ¿Cómo has podido redactar algo así? Preguntó, con un tono de voz que sugería que estaba a punto de estallar en una carcajada. Parecía que toda su cara estaba retorcida y los ojos le brillaban como si al mismo tiempo se sintiera furioso. Vi que le temblaban las manos. Suena como algo salido de una vieja revista pulp. ¿De dónde sacaste esas frases de pechos como montículos de crema batida y conos de éxtasis puro de puntas rojizas? No podría haberme sentido más avergonzado. Dejando a un lado las hojas de papel, musité. Solo intentaba animarlo. Me miró con esa misma mezcla de expresiones en la cara. Había empezado a ponerse rojo, y la respiración se le hizo más rápida. Durante un instante pensé que iba a estornudar. Pero, entonces, se rió. Sentí que mi cara enrojecía de humillación. Charley se rió con más y más ganas. Vuelve a leerme esa parte, dijo por último con voz ahogada. Esa de vi que su camisón se abría hasta la cintura y solo quedaba sujeto con una joya en el ombligo. Otra vez entró en un paroxismo de risa. Su reacción me horrorizó.
No tenía ni idea de que iba a responder de esa manera, y me desconcertó por completo. Me vi a mí mismo retorciéndome las manos y farfullando, incapaz de hablar. También esa parte que pone intentó recordarla. Vi que sus labios se movían. Esa de mientras besaba sus labios ardientes, dulces, la empujé hacia atrás, al sofá. Su cuerpo se entregó. Le interrumpí. No es justo detenerse en frases aisladas. Lo que importa es el trabajo en su conjunto. Intenté ser absolutamente exacto en esta narración. Se trata de una información vital que debes tener a tu disposición para que puedas actuar. No es así. Necesitas información para actuar. Actuar, repitió. ¿Qué quieres decir? Cuando vuelvas a casa, dije, sin ver que hubiera nada complejo en ello. Escucha, dijo Charlie. Todo está en tu imaginación. Estás chiflado. Eres un psicópata. Cualquiera que escriba algo así sobre su hermana es un psicópata. Enfréntate a ello. ¿Es que no lo sabes? ¿Nunca te has enfrentado al hecho de que eres un tipo tocado, atrofiado, un idiota? ¿Una ordenanza o una enfermera o alguien pasó por el corredor? Charlie alzó la voz. Sacad a este idiota de aquí. Gritó. Me está volviendo loco. Entonces, de forma voluntaria, me levanté y me fui. Me alegró salir de ahí. Durante el trayecto de regreso a casa en el autobús temblaba de ira e incredulidad. Fue uno de los peores días de mi vida, y supe que mientras viviera jamás lo olvidaría. Cuando el autobús atravesaba el Parque Samuel P. Taylor, me vino la idea de recurrir a una persona imparcial. Plantearle toda la situación, mis esfuerzos y la respuesta de Charlie y todo el asunto, y dejar que juzgara de forma imparcial si no había hecho lo que era correcto. Primero pensé en escribir una carta al Journal de San Rafael o a la Baywood Press. Incluso empecé a componerla mentalmente. Pero entonces se me ocurrió una solución mejor. Desenrollé mi narración y la repasé con cuidado, tachando algunas de las frases que Charlie había mencionado. Luego volví a enrollarla y escribí el nombre y la dirección de Claudia Ambro. Cuando el autobús llegó a Inverness Park, me bajé y subí por el camino que llevaba a casa de la señora Ambro. Sin hacer ningún ruido que pudiera atraer la atención de alguien en el interior, pasé las hojas por debajo de la puerta y me marché. Cuando ya casi había recorrido todo el camino hasta Inverness, ir caminando llevaba más tiempo que en autobús, de pronto me di cuenta de que no había escrito mi nombre en la presentación. Me detuve durante un momento y jugué con la idea de regresar. Entonces comprendí que la señora Ambro sabría de quién procedía. Habría una comunicación telepática entre ella y yo tan pronto como la viera. Y, en la propia narración, aparecía el nombre de Fay y el de Nathan Tail, por supuesto. Así que no tendría ningún problema en descubrir quién la había dejado. Animado, llegué a casa con pasos rápidos. Ya había abierto la puerta principal y comenzado a entrar cuando recordé, de repente, que dentro de un mes el mundo iba a llegar a su fin, en una fecha que había decidido yo, y que todas estas personas, Charlie y Fay, Nathan Tail y Gwen, que todos ellos estarían muertos. Y así, en cierto sentido, no importaba. No importaba si llegaba a presentarle los hechos a Charlie o no. No importaba lo que hiciera Charlie como resultado del conocimiento de esos hechos. Nada de lo que hicieran importaba. Solo eran polvo radiactivo, todos. Solo un puñado de polvo negro, fino, radiactivo. Esa visión, esa imagen de ellos, permaneció en mi mente de forma vívida durante días. No podía quitármela de la cabeza, ni aunque lo deseara. Varias veces traté de pensar en otra cosa, pero siempre volvía a esa imagen.